la sensación de que algo te hace falta. Vivimos en un ritmo acelerado, donde comemos lo que podemos, no así lo que debemos, dejando nuestra salud al final. No es nuestra prioridad. Soy Danira Valenzuela, gerente regional en Chemicet, y quiero invitarte, si tú eres de esas personas que quieren mejorar su salud, tener más energía, hacer todo, llevar a cabo todo lo que tienes que hacer en tu día de una manera natural, sin sentirte forzado, quédate porque esta conexión es para ti. Además, es el momento que la compartas porque estoy segura que conoces a muchas personas que están en esa situación. Porque hoy vamos a hablar de equilibrio, pero no solo un equilibrio que suena bonito. Vamos a hablar del equilibrio que tu cuerpo y tu salud requieren para estar al 100%. Y para ello, el día de hoy tengo un invitado. Él es el creador de esta línea de salud de Chemicet, quien nos ayudará a entender el porqué de la importancia de tener una buena alimentación. Porque una buena alimentación ya no es opcional. Él, además de médico integrativo y homeópata, es un apasionado de la medicina natural y, por supuesto, la medicina integrativa. El doctor Luis Enrique Carlín Aubert, quien cuenta con un amplio haber, doctor, de seminarios, de diplomados en medicina integrativa, pero sobre todo en homeopatía y en medicina antroposófica, además de la agricultura biodinámica. Bienvenido, doctor Luis Enrique, ¿cómo está? Muchas gracias, Dani. Siempre un placer estar aquí con ustedes compartiendo un conocimiento que nos puede aportar mucho para un bienestar y en todos los aspectos, tener una buena salud, tener una mejor calidad de vida y pues ir a una mejora constante, ¿no? Desde la antroposofía se habla de la salutogénesis, que es como este ambiente integral que nos ayuda a tener una buena calidad de vida y por consiguiente una buena salud. Gracias por la invitación. No, con mucho gusto, doctor. Y como decíamos, la importancia, como usted nos dice, ¿no? La importancia de mantener como el equilibrio en la salud. Y para ello, yo creo que un tema clave es la alimentación, ¿verdad? Así es. Estamos, como decíamos, en un ritmo acelerado. Sin embargo, pues hay que escuchar a nuestro cuerpo, pero además, doctor, que usted desarrolló esta maravilla, que es la forma natural, pero práctica, de poder tener esa alimentación en el momento que cada uno lo requiera, porque todos tenemos diferentes rutinas, diferentes ritmos, y la importancia de tenerlo al alcance, doctor, siendo igual de nutritivo que quizá algún otro alimento. Claro. Específicamente, Dani, vamos a hablar hoy del producto que es Equilibrium, y quisimos diseñar esta formulación porque es muy importante para todos las personas que quieran tener una buena salud, un buen tránsito intestinal y una buena funcionalidad en el tracto digestivo. Es fundamental. Hoy que vienen las vacaciones y que muchas personas quieren tener un buen control de peso, aunque Equilibrium no es una bebida que está diseñada para bajar de peso, ayuda muchísimo a eso, porque como su palabra lo dice, ayuda a equilibrar las fuerzas de la absorción en el metabolismo. Voy a empezar a hablar un poquito de los componentes y de la funcionalidad, y vamos a ir hablando en el transcurso de toda la charla sobre cuáles son las cualidades de este producto, ¿no? Y una de las principales que tiene es que hay una hormona que se llama grelina, y esta hormona es la encargada de hacernos comer, nos despierta el apetito cuando el ser humano necesita del alimento. Y con el estrés hoy en día, el estómago produce esta hormona, la grelina se dispara y entonces viene esta sensación de estar comiendo, y esto a la larga me va a llevar a tener acumulación de grasa, por consiguiente un aumento de peso, y todos sabemos que con el aumento de peso vienen otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Y la grelina, la función de la grelina se puede regular con 3 cositas muy importantes. Una de ellas es tener un buen sueño
De ahí la importancia, y tenemos Vitamin Omis de sueño profundo que podemos utilizar, pero por lo menos las personas deberíamos de dormir entre 7 y 8 horas para tener un buen descanso. Otra situación que viene es que se necesita un buen aporte de proteína y se necesita un buen aporte de fibra, y Equilibrium tiene esas dos condiciones muy importantes porque está hecha a base de otros vegetales que contienen una serie de, un buen aporte de cantidad de fibra, tanto soluble como no soluble, que nos va a hacer una muy buena absorción y que esto nos va a ayudar a controlar la grelina. Y el otro, que lo hemos mencionado en otras charlas, Dani, son los ritmos. Otra condición para regular la grelina o las hormonas, que las hormonas son sustancias que se secretan con ritmo y que es importantísimo dentro de la medicina antroposófica para yo tener una buena salud, es indispensable que tenga un buen ritmo en mi vida, en muchos aspectos. Entonces, si hago o trato de hacer más o menos unas buenas comidas, una buena alimentación, desayuno, comida y cena, pues voy a regular este ritmo de la alimentación y esto me va a traer unas buenas consecuencias. Pero hoy en día sabemos que es difícil por nuestros trabajos, porque tenemos un montón de actividades y de repente ya se me pasó y no desayuné y no podemos tener como estas condiciones adecuadas. Entonces, quisimos hacer en términos de practicidad, en términos muy fácil y lo más sencillo posible para que, mira, con un pequeño sobrecito, ahora sacamos esta presentación que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Yo puedo traer mi shaker, lo preparo con tantita agua, donde quiera puedo conseguir agua y me lo tomo en el instante. Y me lo tomo en el instante. Claro. Y eso te va a aportar una buena cantidad de fibra, una buena cantidad de proteína, una buena cantidad de carbohidratos que te va a ayudar a reestructurar o a restaurar estas fuerzas que tienen que ver con la absorción de las grasas y que por consiguiente vamos a empezar a bajar de peso, porque el sobrepeso es eso, un desequilibrio por la falta de ejercicio, por el sedentarismo y porque cuando comemos con ansiedad, obviamente empezamos a comer más carbohidratos, empezamos a comer cosas que no nos nutren, porque una cosa es la nutrición y otra cosa es comer por comer, y hay muchos alimentos hoy en día que no nos aportan esta cantidad de nutrientes necesarios para tener este buen equilibrio en las fuerzas de la absorción de las grasas y por consiguiente yo empiezo a tener un sobrepeso, ¿no? Qué interesante, doctor. O sea, nosotros podríamos decir, no, es que yo comí muy bien, cené muchísimo o comí mucho, pero esos 3 puntos que usted nos decía, ¿no? El dormir bien, de entrada es como prepararme para el siguiente día, como lo hemos comentado cuando hablamos de Vitamin O Mi Sueño, es dormir bien, alimentos adecuados, porque puedo comer, como usted nos decía, sacian el hambre, pero no me nutren. Y también el ritmo, porque puedo comer 2 veces al día o 3 veces al día, pero tenerlo de una forma escalada, ¿no? Y no decir, hoy comí hasta las 6 de la tarde y comí mucho o comí poco, eso ya no importa. Entonces, eso nos está generando aún más hambre y no precisamente para nutrirnos. Qué interesante. Y con este tipo de presentaciones que tenemos en Equilibrium, estamos tratando de precisamente eso, aportar la mayor cantidad de nutrientes que se requieran. Y si tú de repente no pudiste comer porque andas en un nivel de estrés y que tus actividades cotidianas por tu trabajo te llevan a que de repente no alcanzas a comer, pues te tomas tu batido de proteína, haces rápido tu preparado y si no, como tú dices, ya lo traías en el shaker, en la preparación y te lo tomas. ¿Y cuánto te tardas en aportarle una buena cantidad de nutrientes a tu organismo para que tengas una buena digestión, un buen vaciamiento intestinal, una buena absorción de nutrientes y que ahorita vamos a hablar de cuáles son esos otros nutrientes que nos van a aportar tanto proteínas como carbohidratos y también un poquito de grasas, ¿no? Así es, doctor, y sobre todo nutrición. Claro. Nutrición práctica, que es lo que todos queremos, porque, o sea, podemos decir, sí, pero me va a quitar tiempo, ¿no? De aquí que pongo a cocer las verduras, de aquí que, no sé, la mezclo, hago mi ensalada, pues ya me llevó media hora al menos.
Aquí, como usted lo dijo, un sobrecito, traigo mi agua desde casa, me toma 30 segundos prepararlo. Así es. ¿Cuántos minutos? 4 minutos, 5, te lo tomas y ya tienes la nutrición que tu cuerpo requiere. Me encanta, doctor. Y ahora tenemos varios sabores que la gente puede elegir de acuerdo a sus gustos y que que se pueden acomodar de acuerdo también porque el sabor pues no está peleado con una buena nutrición, ¿no? No tiene que saber mal para que digas que me está nutriendo. Exactamente, entonces es en esa forma muy agradable. Bueno, Dani, no sé si quieras que hablemos un poquito de los otros ingredientes. Claro que sí. Equilibrium tiene una serie de preparados de tal manera que estamos buscando que nos ayuden a obtener este buen metabolismo. Voy a hablar de los primeros. Contiene, por ejemplo, Ganoderma y Shiitake, que estos son hongos medicinales que ya se sabe, actualmente hay mucha investigación y todavía falta por descubrir más, pero es muy interesante cómo los hongos nos aportan, dentro del reino de las plantas, nos aportan una serie de cualidades y nos refuerzan estímulos muy interesantes que nos ayudan a tener un buen metabolismo. Por ejemplo, en una buena absorción de la vitamina D, que hoy en día la vitamina D es otra hormona que tiene mucha tendencia a la deficiencia, porque cada vez nos asoleamos menos. Deberíamos de asolearnos un poquito más, alrededor de 15, 20 minutos, y también tener un buen aporte de nutrientes y de alimentos que contienen vitamina D. Entonces, el shiitake y el ganoderma me van a ayudar conjuntamente a estimular la fuerza y la producción de la vitamina D. Hay estudios muy interesantes que demuestran esto y que la vitamina D es crucial y fundamental porque mantiene dentro de la absorción de grasas y de la eliminación de toxinas, junto con el hígado, a una buena acción antiinflamatoria en el organismo. Hoy en día sabemos que cuando yo tengo una deficiencia de nutrientes y como alimentos que no me aportan de buena calidad y que me rellenan nada más y que me sacían esa necesidad por la ansiedad, no solo me están llevando a un proceso de enfermedad, sino que también me pueden generar problemas de inflamación, una inflamación crónica severa en el organismo y un proceso de síndrome de intestino permeable, que es una condición que se va generando en las vellosidades del intestino. Se van haciendo pequeñas alteraciones que permiten que pasen más toxinas al torrente sanguíneo y esto me genera una reacción inflamatoria. Entonces, la vitamina D junto con el shiitake y el ganoderma me van a ayudar a prevenir esto y a tener una mejor respuesta para evitar esa enfermedad crónica y por consiguiente yo pueda tener una mejor asimilación. Y esto me va a ayudar a disparar o a detonar la liberación de otra hormona que se llama leptina, y que la leptina es una hormona que se libera cuando quemamos la grasa y que le está diciendo a mi cuerpo, a mi cerebro, donde yo ya me siento satisfecho y me siento con saciedad. Entonces, por un lado, Equilibrium me va a ayudar a bajar los niveles de grelina y me va a ayudar a liberar los niveles de leptina. Y si yo tengo estos ritmos que mencionábamos anteriormente, vamos a tener un equilibrio entre las fuerzas de la absorción con las fuerzas de la estimulación, que hemos hablado mucho en otras pláticas y que ahora lo puedo reforzar un poquito para las personas que sean nuevas. El doctor Rudolf Steiner habla mucho de las funciones vitales en el organismo y que estas fuerzas están en la naturaleza y que son las que nos llevan a tener un buen funcionamiento en todos los sentidos, y el sistema digestivo no es la excepción. Entonces, tanto el ganoderma como el shiitake me van a ayudar a regular estas fuerzas para tener una mejor absorción, un mejor metabolismo y poder tener una mejor condición y una mejor salud, y entonces por consiguiente tener una pérdida de peso, que no es un producto para bajar de peso, pero que solito como consecuencia yo lo voy a bajar de peso. Y tenemos testimonios, Dani, tú sabes que en Chevicet tenemos testimonios ya de personas que han bajado bastante bien y que se han mantenido. Y una vez que yo empiezo a consumir Equilibrium, puedo
la gente lo empieza a notar y me empiezan a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Que te ves mejor, te ves con más vitalidad, te ves con más fuerza y físicamente se empiezan a notar muchos cambios muy interesantes, ¿no? Y exactamente, doctor, como usted lo comenta, lo hemos visto. O sea, casos que dices, no era mi intención bajar de peso, pero dado que ya consumo lo que mi cuerpo realmente necesita, no solo el hambre que tengo, no solo saciar el hambre, vemos incluso, doctor, la inflamación de piernas. ¿Se acuerda que platicamos unos casos, sí, claro, unos testimonios donde esos cambios incluían la inflamación de piernas, el dolor de piernas? Porque a veces, usted ahorita nos decía la inflamación intestinal, pero a veces la inflamación es una reacción general, a veces las piernas, y nos pasa yo creo a muchísimos y muchísimas, que llegas en la noche, te quitas los zapatos y doctor, sentimos los pies como entumidos, como ahora sí que como grandísimos, como empanadas, y esto tiene que ver, fíjese, con la alimentación, pero uno no lo relaciona, uno a veces pensamos, no es que sí comí, sí, yo sí lo comí, bueno, sí, pero ¿qué tal carbohidratos comí o la grasa? O quizá no era el momento, como usted nos decía ahorita, la importancia del ritmo también es, no era el momento de ese alimento para mi cuerpo y va a desencadenar algunas otras consecuencias. Entonces, doctor, qué interesante que todo está ligado a la alimentación. Ahorita que dices esto de la inflamación de las piernas, me viene a la mente que otro componente que tiene es alga espirulina. Y el alga espirulina, una de las funciones que hace es que primero aporta una buena cantidad de proteína en el organismo. Es uno de los alimentos más completos en el aporte de proteína y que nuestro cuerpo requiere de proteína para siempre poder funcionar adecuadamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, este buen aporte de proteína que nos va a aportar el alga espirulina nos va a ayudar y nos va a beneficiar en todos los nutrientes y los aminoácidos que el cuerpo requiere. Y otras condiciones o cualidades que genera la alga espirulina es que como vienen del agua, en el agua hay una serie de fuerzas que tienen que ver en la naturaleza y que tienen que ver, que son las mismas fuerzas que gobiernan en el organismo con la circulación. Entonces, ahorita que mencionabas esto de la inflamación de las piernas y que se acumula o hay un estancamiento de mi circulación en la sangre o en las piernas, en las extremidades inferiores, por lo largo del trayecto del día, clorela o el alga clorela, que es la que contiene Equilibrium, le van a ayudar a estructurar estas fuerzas en el sistema circulatorio y le van a ayudar a eliminar metales pesados y le van a ayudar a eliminar toxinas que hay en el cuerpo, en el sistema del hígado, favoreciéndome una depuración, una buena eliminación, y como tiene un buen aporte de cantidad de fibra, que te decía, la combinación entre fibra y proteína, que es fibra soluble y no soluble, me va a ayudar muchísimo a absorber las toxinas o los metales que pueda sacar la clorela o las algas marinas, y las voy a ir eliminando en el tránsito intestinal, ¿no? Entonces, esto me va a favorecer muchísimo para tener una depuración también que se va a reflejar en una desinflamación de las piernas, que me voy a sentir más ligerito, que me voy a sentir con más vitalidad, con más fuerza, de lo que hablábamos al principio de la charla, y que esto me va a aportar un buen equilibrio en la salud física. Y no solamente ahí, no he mencionado los beneficios que tienen en la cuestión emocional, el Ganoderma y el Shiitake. En otras pláticas yo te había mencionado, Dani, que el Shiitake y el Ganoderma están en un reino que no pertenece entre las plantas y los animales. Estamos las plantas, los animales y luego el ser humano, ¿no? Los tres reinos de la naturaleza. Y bueno, el reino mineral, que está muy por abajo de las plantas. Entonces, entre las plantas y los animales, el reino animal, se encuentran los hongos, porque los hongos tienen como particularidades que han despertado y que se han visto, que tienen que ver, que en algunas veces se comportan como parte del reino animal, pero siguen siendo plantas, y en otras se comportan como si fueran del reino vegetal. Entonces, estas cualidades asemeja o hace resonancia con fuerzas que tienen que ver con las emociones. Es muy interesante. Y cuando yo estoy ansioso, el Ganoderma y el Shiitake me ayuda, por ejemplo, a tener más tranquilidad, ¿no? Y se ha visto, por ejemplo, que
cuando yo estoy ansioso, se liberan niveles de cortisol, que es una hormona que se secreta en las glándulas suprarrenales, que son unas glandulitas que están por arriba de los riñones, y esto nos lleva a una alteración de todas las hormonas que te hablaba, de la grelina, de la leptina, y que se van a reflejar en una acumulación de grasa, porque es como un mecanismo de defensa, que mi cuerpo se está defendiendo, pero mientras yo no rompa ese círculo vicioso del estrés, pues voy a tener niveles altos de cortisol y otras hormonas como la serotonina, la dopamina, la prolactina, que son hormonas que tienen que ver con sensaciones de bienestar y de placer, van a estar disminuidas, y esto se va a reflejar obviamente en un estado emocional de ansiedad. Otro componente que tiene muy importante es el cacao, por ejemplo. No lo hemos mencionado, pero el cacao lo utilizaban los aztecas como una bebida para hacer una conexión con los dioses y con la divinidad, y la sustancia que contiene es la teobramina, y la teobramina nos ayuda mucho a regular los niveles de serotonina, que es esta hormona que tiene que ver con la felicidad, con el bienestar o con el placer, y que en las personas que están deprimidas van a estar disminuidos. Claro. Y tiene un cacao en 2 presentaciones, en forma como tal, por ejemplo, la de cacao, pues como tal, sí, tiene el cacao literal en polvo, de un cacao orgánico, y tiene también el antroposófico preparado que elaboramos a base de cacao, que me estimula estas fuerzas, porque los preparados antroposóficos yo puedo actuar en 4 niveles. En la cuestión física, si yo quiero, dependiendo del preparado que haga y cómo lo haga, puedo actuar en la preparación, la organización de la vitalidad, de las fuerzas que nos dan la vitalidad, de la energía del organismo, o puedo actuar en el plano mental o emocional. Si hago ciertos preparados que los llevo en diferentes concentraciones, me van a interactuar con los planos emocional y mental, entonces podemos actuar también con esto. Otro ingrediente que contiene es la inulina, que la inulina nosotros la conseguimos del agave, es una inulina orgánica también, y nos va a ayudar a dar, es el alimento para los probióticos, ¿no? Hemos hablado también mucho en otras charlas de los probióticos y de la importancia que tienen. Los probióticos son las bacterias benéficas que tiene nuestro intestino y que nos van a ayudar muchísimo a la formación de otras hormonas que requiere el cerebro, por ejemplo, el triptofano, que es un neurotransmisor que se requiere para la liberación de serotonina también, y el triptofano es producido por los probióticos, estas bacterias benéficas, y la inulina es el alimento de los probióticos, que se llaman prebióticos, ¿no? Los prebióticos, sí, que hemos también platicado en algunas ocasiones. Y los probióticos forman, o cuando ellos ingieren la inulina, la consumen, la degradan y forman otros desechos que se llaman postbióticos, y los postbióticos son sustancias muy benéficas para nuestro organismo. De ahí la relación que le hablan al intestino, o que le dicen al intestino como el segundo cerebro, porque tiene mucha relación con la funcionalidad de mi cerebro. Si yo no tengo una buena absorción intestinal, si no tengo una buena regulación y tengo un proceso inflamatorio en el intestino, me va a estar llevando a enfermedades también mentales, claro, emocionales, que hoy en día están muy en boga, ¿no? Y justo, doctor, qué interesante lo que nos comenta, porque a veces nosotros decimos, es que si no ando comiendo bien y tengo colitis, ¿no? Se me inflamó el intestino, pero quizá eso es el signo más evidente y es lo que estoy viendo. Sin embargo, emocionalmente a veces no nos detenemos a ver cómo estamos, ¿verdad? Y la importancia, como usted nos dice, claro, o sea, también a nivel circulatorio, pero lo más importante justo eso, hacer énfasis en lo emocional, porque volvemos al ritmo acelerado que tenemos, no nos detenemos a ver cómo, no es que llevemos una bitácora a decir, hoy me sentí desanimado, hoy me sentí sin energía, hasta que se vuelve día a día y no lo notamos. Entonces, qué importante equilibrar, como usted nos dice, desde el intestino para que se liberen todo lo que nuestro cerebro también necesita. Entonces, qué interesante, doctor, y lo cual me lleva por aquí unas preguntas que nos hacen. Nos dice Carla,
Shiitake y Ganoderma viene en las gomitas de inmunidad. Entonces, tomando Equilibrium, también estamos facilitando o fortaleciendo, el sistema inmunológico. Sí, es correcto. Nada más que las gomitas de inmunidad y Equilibrium tienen diferentes concentraciones de Ganoderma y Shiitake, porque ahí quiero estimular otras fuerzas diferentes. Okay. Lo que te decía de estos 3 cuerpos, el doctor Rudolf Steiner hablaba de una clasificación de la constitución del ser humano, muy interesante que él hizo, donde decía que los seres humanos tenemos como estructuras diferentes, ¿no? Y organizaciones que regulan las funciones de nuestro organismo. Y una es en la parte física, otro es en la parte vital, otro es en la parte mental y otro en la parte emocional. Y si le seguimos para arriba, todavía hay la parte espiritual, por ejemplo, ¿no? Y él decía que para tener una buena salud debería de haber un equilibrio entre todas estas fuerzas. Y decía que el ser humano enferma porque viene este desequilibrio de estas fuerzas que después empiezan a manifestar físicamente. En el plano físico es lo que nosotros podemos sentir, podemos tocar y podemos ver, pero en el plano vital, en el plano mental, en el plano emocional, no lo vemos, sin embargo vemos las consecuencias, ¿no? Hay un ejemplo muy bonito que me ponía un maestro de la antroposofía que me encantaba, y él decía, es como la fuerza de la gravedad, ¿no? Si nosotros estudiamos la fuerza de la gravedad y yo tomo un objeto y lo dejo caer, el objeto cae, pero yo estoy viendo el efecto de la fuerza de la gravedad, no estoy viendo la fuerza. Lo que veo es que cae, y eso está en la naturaleza y existe. Bueno, pues así como están estas fuerzas cósmicas y terrenales, son las que van a influenciar en estas organizaciones, en estos 4 cuerpos que el doctor Rudolf Steiner habló de ellos, y que los remedios antroposóficos son donde podemos interactuar y donde queremos interactuar específicamente para que tengan una mejor resonancia, una mejor respuesta. Hablaba ahorita de que Equilibrium tiene una gran cantidad de componentes orgánicos y que es fundamental que tenga componentes orgánicos porque un alimento orgánico no tiene ni pesticidas, no tiene herbicidas, no tiene ningún aditivo químico que pueda alterar esas funciones de las fuerzas que existen en el cosmos. Y en la agricultura biodinámica nos basamos muchísimo en eso para respetar las fuerzas de la naturaleza en la planta y estimular, hacer lo más posible que estas fuerzas estén concentradas en ese momento, y si yo quiero actuar en un determinado sistema, puedo jugar con la parte de la planta utilizando la raíz, utilizando las hojas, utilizando las flores, las semillas, y esto se hace maravilloso porque hace resonancia con estas organizaciones que te decía. Entonces, la clorela, el cacao, la inulina, el ganoderma, el shiitake, y hay un activo que me falta mencionar, el mezquite o la Prosopis levigata. Es una planta que tenemos aquí en México, es un regalo que también lo utilizaban los aztecas. Y se ha descubierto, hay un investigador antroposófico en Estados Unidos actualmente que ha hecho mucha investigación sobre el mezquite y ha encontrado que tiene propiedades medicinales para la diabetes. Entonces, Equilibrium tiene esta planta del mezquite en forma orgánica, biodinámica, y ayuda muchísimo a regular el metabolismo de la glucosa. Entonces lo pueden utilizar personas con alteraciones de diabetes, lo pueden utilizar personas con la presión arterial alta, con problemas, personas de la circulación, con alguien que haya tenido un problema del corazón, con alguien que tenga enfermedades mentales, en niños se puede utilizar. Hoy en día hemos visto que muchos niños, por el sedentarismo, que ya no hacen ejercicio, empiezan a aumentar de peso, y si les doy Equilibrium. Y siempre muy importante, Dani, empezar antes de los alimentos. ¿Por qué antes de los alimentos? Porque yo quiero asegurar primero un buen aporte de nutrientes y que lo demás, después puedo comer lo que quiera, pero ya me está ayudando enormemente esta buena cantidad de proteína, esta buena cantidad de carbohidratos, esta buena cantidad de fibra. Me va a ayudar un excelente vaciamiento y una buena asimilación de los nutrientes para yo tener una mejor salud.
Qué interesante, doctor. Y fíjese, tenemos algunas preguntas, ya están muy participativas en Vamos nuestros comentarios. Y nos dice Tere, si quiero bajar de peso, entonces también lo puedo consumir. Por supuesto, por supuesto. Y Carla, ¿se puede tomar en desayuno y cena, doctor? Se puede tomar en desayuno, comida y cena, pero si alguien no lo quiere tomar o no lo trajo en ese momento, pues desayuno y cena. Pero para yo tener mejores resultados, Dani, yo debería de tomarlo en desayuno, comida y cena, como te mencionaba, antes de los alimentos y después, porque si quiero bajar de peso, ojo, esto es bien importante y qué bueno que salió esta pregunta. Si yo quiero bajar de peso y primero voy y desayuno y luego como, o hago la comida y el equilibrio lo dejo para el final, la cuestión del metabolismo y de la absorción ahí ya cambió de los alimentos y esto me va a llevar a una acumulación de grasa. No quiere decir que el equilibrio me va a favorecer el aumento de peso, sino que estoy invirtiendo los buenos nutrientes y la buena absorción de los alimentos para que yo tenga un buen metabolismo y una buena recuperación y poder quemar grasa, porque la fibra y la proteína y los carbohidratos, como vienen en esta combinación, son indispensables para tener este buen funcionamiento. Entonces es indispensable y crucial que si quiero bajar de peso, yo debo de tomarlo antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena. Muy bien, doctor. Y justo una pregunta que nos hace Mari, nos dice, ¿puedo tomarlo y tener resultados? Para tomarlo y tener resultados, ¿debemos dejar de consumir carbohidratos y azúcares? No necesariamente. Claro que se van a ver mejor los resultados si yo dejo de consumir carbohidratos. Por ejemplo, no es lo mismo si me como un pan a que me coma, por ejemplo, una fruta, ¿no? Los dos tienen carbohidratos, pero el pan me va a generar carbohidratos complejos que son más fáciles de digerir, más difíciles de digerir y más complicados para mi organismo y que estos se van a convertir en grasa. Entonces, si yo puedo evitar los carbohidratos, es mejor y voy a bajar de peso mucho más rápido. Claro, si los consumo, eso me va a frenar. Claro. Pero si quiero comer carbohidratos, yo les recomendaría, cómanse una fruta al final de la comida. O sea, vamos a suponer que ahorita son las 2 de la tarde y yo voy y me tomo mi Equilibrium y quiero bajar de peso, me tomo mi Equilibrium, hago mi comida normal, pero trato de evitar tortillas, trato de evitar panes, sobre todo harinas refinadas, pastas y trato de evitar ese tipo de cosas. Pero me quedé con ganas de un carbohidrato, de un postrecito. Me como una fruta y no me va a afectar en lo más mínimo. Puede ser una pera, una manzana, un plátano, fresas, lo que yo quiera y lo dejo al final. Ahora, si todavía me pongo más estricto, pues voy a tener mejores resultados, ¿no? Si no me como la fruta, voy a tener mejores resultados. Pero eso ya depende de cada persona y de cada individuo, porque todos hemos visto, o en la práctica, tú lo sabes, Dani, que de repente llega alguien y sobre todo cuando estamos acostumbrados a comer demasiado o tenemos este trastorno de ansiedad por comer, es muy complejo y es difícil tener el control uno mismo, ¿no? Claro. Pero precisamente el Ganoderma y el Shiitake, junto con el cacao y la Prosopis levigata, en el preparado antroposófico, lo que me están ayudando en la cuestión mental y emocional es a darme estas fuerzas para yo poder tener este mejor control y no sentir esa necesidad de que tengo que comer más. Claro. Algunas personas me han dicho, es que como Equilibrium, pero después a las 2 o 3 horas me da hambre. Eso es totalmente normal. Y cuando te dé hambre, yo te invito a que comas una fruta, otra verdura. Puedo comerme a lo mejor unos pepinos con limón y sal, un chayotito con limón y sal, un chayote cocido o chayote crudo que sabe delicioso además. Pues puedo comer unos betabeles cocidos. Sí, o sea, frutas y verduras. Hay tanta variedad de lo que podemos hacer, ¿no? Claro. Y si no, pues me tomo otro Equilibrium. O sea, voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, supongamos que alguien puede decir, pues yo me voy a tomar 4 Equilibriums al día. No hay ningún problema. Lo puedes hacer porque estás tomando un montón de nutrientes que se llaman superalimentos, ¿no? Porque son los alimentos que te van a ayudar a tener una buena restauración de las deficiencias que mi cuerpo podría tener y que son las que generan las enfermedades. Así es, y usted lo dijo, doctor, un superalimento. Y nos preguntan, doctor, que cuánto tiempo debe consumirse
y o bien también cuánto tiempo debe dejarse de consumir. O sea, es decir, cuántos periodos o cómo lo puedo consumir. Es una muy buena pregunta. Lo pueden consumir por tiempo indefinido. Si una persona lo está consumiendo porque tiene sobrepeso, por así decir exagerado, de 30 kilos, pues lo puede consumir de 8 a 12 meses sin problema. Okay. Depende de las necesidades que yo tenga, ¿no? Sientas. Y cómo me sienta. Vamos a suponer que una persona delgadita como tú lo puede consumir, claro. ¿Y qué tan frecuente? Pues cuando no vayas a comer, cuando estás de repente en tus actividades aceleradas del día y que no voy a alcanzar a ir a comer, me llevo mi equilibrio, yo ya sé, y luego hago una comida normal, pero mi equilibrio me lo tomo para mantener los nutrientes. Las personas delgadas también lo pueden consumir sin problema. ¿Y cuándo pueden descansar? Pues el tiempo también es indefinido, claro, o sea, tú puedes descansar, tú puedes descansar desde un mes, puedes descansar un año, eso ya depende, porque uno va encontrando las necesidades del organismo de cada persona, y no es lo mismo una persona que tiene un sobrepeso de 30, 40 kilos a una persona que tiene un peso ideal, pero también no puede consumir porque no está diseñado para bajar de peso, claro. Está diseñado para aportar los nutrientes que te den ese equilibrio. Me encantó, doctor, y me encantó lo que dijo, o sea, lo podemos consumir como un alimento, pero justo eso, a veces no lo vemos. Por ejemplo, como usted decía, no vas a comer, en lugar de pedirte una pizza, una hamburguesa por alguna plataforma, tú traes tu sobre, traes tu comida en lo que llegas a tu casa o en lo que puedes comer, algo que sí es adecuado para mantener ese equilibrio en la salud. Entonces está genial. Y si en dado caso llegaras a comerte esa pizza que acabas de decir, primero te tomas tu equilibrio y entonces te va a hacer un menor efecto la pizza, porque el aporte de proteína y de fibra te va a ayudar a tener una mejor asimilación, un mejor control de la glucosa junto con el prosopis levi-gata, que no te va a disparar el pico de glucosa que se eleva después de haber ingerido una harina refinada, porque todas las pizzas están hechas con harina de trigo, y entonces esto me va a generar una condición de formación de grasa. Y no solo eso, además hoy en día hay muchas harinas y muchas personas de repente somos sensibles a las harinas y eso nos causa un proceso inflamatorio. O sea, cuando yo quiero generar una desinflamación, debo de recomendar que mi paciente o la persona que está teniendo este padecimiento disminuya el consumo de harinas. Es lo primero que nos eliminan de la dieta, ¿no, doctor? Oiga, y aquí nos pregunta Moni Mendoza, ¿equilibrio le ayuda a recuperar masa muscular que ha perdido por la edad o por enfermedad? Sí, por supuesto. La clorela o el aporte de proteína que contiene, además de otros ingredientes que también aportan proteína, porque tiene garbanzo, tiene chícharo y tiene otros alimentos de manera orgánica, entonces me van a dar un buen aporte de cantidad de proteína donde yo lo puedo asimilar, y la proteína vegetal es muy fácil y se requiere para el organismo humano para tener unas mejores condiciones, a diferencia de la proteína animal. Ojo, no estoy diciendo que una debe de suplir a la otra. Las dos son necesarias y las dos son indispensables, pero la proteína vegetal tiene una mejor asimilación y tiene muy buenos resultados también para... Es como más amigable con los humanos. Digámoslo así, pues, porque la proteína animal tiene ya otras condiciones que pueden generar otras alteraciones diferentes, pero también la requerimos y es indispensable consumirla para el ser humano. Muy bien. Oiga, doctor, y hablando de quién lo puede consumir, ahorita hablábamos de algunas poblaciones especiales, por ejemplo, personas con diabetes. Aquí nos pregunta Mari Silva. Nos había comentado en una plática anterior que equilibrio en niños pequeños también puede ser consumido, con una dosis menor, claro. Pero ¿me podría decir a partir de qué edad sería y en qué dosis? Bueno, en realidad... cuando los niños ya tienen su dentición completa, alrededor de los que empiezan a salir entre los 3 y 5 años de vida, ahí ya se puede dar el equilibrio, ya lo pueden, la dosis. No pasa nada si alguno toma dosis de más, porque estamos hablando de un alimento, en realidad son puros nutrientes. Es como si te comieras, pues no sé, un taco de aguacate, como si te comieras un taco de requesón, o sea, y en lugar de comerme, es como si me dijeras, doctor, pues en lugar de comerme un taco de requesón me comí 3, pues no va a pasar en realidad nada, porque es como te mencionaba, un superalimento, ¿no? Entonces, las cantidades ya depende de cada quien, dependiendo del sabor y de la densidad, porque también si tú agregas mucho,
queda más espeso, Ajá, queda más espeso. Entonces, eso ya depende del gusto. Nosotros recomendamos los 35 gramos que trae un sobrecito, porque es la cantidad que aporta como todo lo necesario en esa medida adecuada. Y esto ya lo puede tomar desde un niño de 5 años. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, aquí le contestamos también a Griselda, que nos preguntaba, ¿es un niño de 10 años? Bueno, ya vimos que no, pues por supuesto, de 3 años ya lo pueden tomar en adelante. Así es. Y última pregunta, doctor, nos dice Chucky, según escuché, las bacterias o probióticos son mejor vivos. En este caso y en el de las gomitas, ¿cómo funcionan estas bacterias? Muy buena pregunta. Es correcto, son mejor vivos las gomitas. Nosotros hicimos un estudio a las gomitas de probióticos. Tenemos un estudio muy interesante donde logramos determinar cuando se prueban las gomitas, llegan al estómago y con los jugos gástricos y los jugos del duodeno se van liberando estos probióticos y al entrar exactamente en el intestino empiezan a crecer. Okay. Y esto fue demostrado con un estudio científico que hicimos en un laboratorio muy profesional aquí en Guadalajara. Y este estudio lo tenemos y está comprobado que los probióticos en realidad que nosotros tenemos sí llegan al trayecto del intestino donde deben de estar y ahí empiezan a colonizarse y empiezan a vivir y ellos se reproducen. Es muy interesante, ¿no? Porque pareciera que estas bacterias están como dormidas mientras que están en la gomita o cuando vienen encapsuladas en otras presentaciones de otros probióticos y cuando tú las tomas con los ácidos gástricos y los ácidos o las grasas o los jugos intestinales, como que es su ambiente, como tú dices, y despiertan estas fuerzas y ellos se empiezan a reproducir y empiezan a vivir. Pero es correcto esa pregunta, tienen que estar vivos, pero se van reproduciendo. Okay. Ahora, algo muy interesante y fascinante, Dani, es que cada uno de nosotros tenemos una flora y probióticos únicos como si fuera una huella digital. No hay o sea, tus probióticos y los míos y los de las otras personas son tan distintos y cada uno tenemos nuestra propia flora de probióticos. Por supuesto, esto nos vamos ayudando a través de los alimentos y de estas bacterias que podemos tomar en suplementos alimenticios como Vitamin Gummies, pero sí está muy bien comprobado que eso que te decía de este estudio y que sí llegan perfectamente a donde tienen que llegar y ahí se empiezan a reproducir. Así es, no porque estén en Vitamin Gummies o en polvo Equilibrium, significa que ya están, que ya no funcionan. Porque esas bacterias tienen esa cualidad como que de estar como de dormiditos y cuando entran en su ambiente, entonces es como que hacen fiesta, ¿no? Sí, es como decir, de aquí soy, ahora sí como exactamente, decimos. Empiezan a reproducirse. Cosa que si en la enfermedad o en el síndrome del intestino permeable, en una colitis o en otra enfermedad, las bacterias que proliferan son las bacterias enfermizas y estas son las que hacen que le ganan la batalla a los probióticos y es cuando empieza el proceso inflamatorio, los dolores abdominales, las distensiones, que me cae mal un alimento y empiezo con un montón de que se desata toda esta cadena de enfermedades que tú ya sabes que me empiezan a ocasionar pues un montón de alteraciones y de malestares físicos, ¿no? Sí, justo por, como decíamos, ¿no? El desequilibrio, que hay bacterias negativas en mayor proporción. Y fíjese justo, doctor, a mí hay personas que me dicen, oye, Dani, ¿y dónde quedó que se acuerda cómo estaba con la inflamación, con la distensión? Y de verdad, solo ha sido equilibrio. Equilibrio por la mañana, porque sí es cierto, o sea, procurar también una buena alimentación y un equilibrio en los momentos de la alimentación. Pero de entrada, equilibrio siempre en la mañana y como usted decía, la opción de los dos sabores nos da como la posibilidad de alternar y no de decir, ay, no, es que ya me aburrió uno solo, ¿no? Sino que lo vamos mezclando, incluso las formas. Por ejemplo, yo en la mañana le pongo cubos de hielo, un poco de agua, la medida de los 35 gramos o de la cucharita medidora que trae ya el bote, y queda como una malteada, o sea, como frappé, y eso también me hace tomar un día de otra manera y ya llevo, no sé, como 8 o 10 meses ya consumiendo equilibrio. Entonces, de verdad, solo está con que te decidas y de verdad que veas la practicidad y todo lo que vas a dejar de comer, porque sí es cierto que dejamos de comer muchísimas cosas durante la mañana porque ya nuestro cuerpo está satisfecho, pero también está bien nutrido. Y si un sabor no me gusta, le puedo agregar una fruta, lo puedo licuar o
triturar con manzana, con pera, con guayaba, con la fruta de tu preferencia, la que más te guste, le puedes agregar y esto le va a alterar ligeramente es como una variación, la condición y vas a ver los beneficios. Y volver a hacer hincapié, los ritmos, si yo quiero bajar de peso y quiero tener una buena funcionalidad, al tener un buen sueño, al tener un buen aporte de fibra y de proteína, que esto ya me lo está dando, y tener ritmos de 8 horas, ritmos de 12 horas, pero esto lo tengo que llevar por un tiempo prolongado, voy a tener unos beneficios extraordinarios, Dani. Y me voy a dar cuenta de todos los aportes que me da equilibrio y que es fundamental. Me encanta, doctor, porque sí, no hay lugar a dudas, ¿no? La alimentación, un buen sueño y la forma en que como, ¿no? Porque también, no sé si se acuerda, bueno, a mí me tocó que mi abuelita me decía, come despacio, come relajada, porque también hasta en eso influye. Entonces, si no tengo tiempo, pues, y lo vas a hacer mal comer, como también nos decían, pues un sobre es la solución, ¿no? O sea, a mí, de verdad, desde el viernes 13 que está ya a la venta Equilibrium sobre, dije, es la solución. Porque a veces sí, lo que tardas, y bueno, a las que somos mamás también, que sales corriendo con los días, ay, no me traje mi porción, o no lo preparé. Pues ahora puedes, más, incluso tenerlos ya en tu bolsa, tener otro en tu cajón de tu oficina, claro, traerlos en el coche para que lo tengas listo. Como usted dice, agua, donde sea la consigues, lo preparas, y listo, ya tienes tu alimento. Y también se los podemos dar al niño, ¿no? Que si lo ponemos en la lonchera o si va a ir a entrenar, porque niños, o bueno, nuestros hijos que hacen deporte por la tarde, se lo damos y también es un complemento y así no llegan queriéndose comer el refri, porque eso también pasa. Van a entrenar, salen sobreestimulados y quieren comer lo primero que se les atraviesa. Y si al regresar del ejercicio ellos toman Equilibrium y luego coman lo que quieran, ya los estás cuidando en la nutrición. Claro, y, ya no le estás evitando que tengan este rebote para que empiecen a acumular más grasa. Y por consiguiente, si los sigo cuidando con la alimentación, hombre, pues los beneficios van a ser extraordinarios. Y luego recomendarlo, ¿no? En el sentido de como yo me vaya sintiendo, mira, claro, a mí me funcionó bien esto, pues yo te lo comparto, ¿no? Y como dijo también usted, doctor, nos van a ver. O sea, al ver siempre te preguntan, o sea, y notan, porque a veces uno no lo nota por la rutina, pero hay alguien que te dice, oye, ¿qué estás haciendo? Te veo diferente. Oye, o simplemente en la familia, ¿no? Que a veces, bueno, las que somos mamás, pongo los ejemplos porque hablo por mí, pero cuando eres mamá, y llegan las 8:30 de la noche, las 9, y ya lo que quieres es que todo el mundo esté en sus camas, en su posición de dormir, aunque no se duerman, pero tú quieres decir, yo ya terminé mis tareas del día de hoy. Y a veces, doctor, el acelere, una mala alimentación, ¿qué hace? Que el genio y el humor lo traemos. Bueno, a mí mis hijas a veces me dicen, mamá, ¿qué te pasa? Estoy cansada. Y con Equilibrium de verdad que hasta ellos lo notan. ¿Por qué? Porque ya no está ese mal humor. Ya pueden tener más margen de tiempo para dormirse, claro, un poco después. Y la mamá ya no va a estar así como que a ver a qué hora te vas a dormir, ¿no? Entonces, son esos cambios que sí los notan, pero a veces más las personas que están a tu alrededor. Y bueno, doctor, bueno, ya hablamos de la practicidad, de lo magnífico que es, lo alcanzable que es traerlo por ahí en la mano. Y este mes, por lanzamiento, Equilibrium tiene una promoción. Equilibrio en sobres. Si tú compras la presentación de la caja con 20 sobres, como dijo el doctor, que tiene 35 gramos cada uno, vas a recibir de regalo unas Vitamin Gummies Gastro de 80 gramos. ¿Por qué las Gastro, doctor? ¿Por qué hace la mancuerna perfecta? ¿Qué nos podría decir? Bueno, acuérdate que Gastro me va a ayudar a un buen vaciamiento del tránsito intestinal y por sus aportes que tiene del carbonato de calcio, de la aloe vera, de todos estos ingredientes que nos van a aportar. Tiene albahaca tulsi, nos van a ayudar muchísimo a como bajar esa acidez que hay en el estómago, que siempre está cuando yo tengo niveles de estrés elevados. Hay una hiperacidez o un aumento de la acidez estomacal y esto me va a llevar por consiguiente a una erosión de la mucosa del estómago y entonces es cuando se empieza a inflamar y es cuando viene el término gastritis y me da esta sensación de vacío cuando sí, ya necesito comer o puedo empezar a sentir ardor o agruras o que se viene el reflujo y no estoy teniendo un buen vaciamiento. Entonces Vitamin Gummies Gastro me va a ayudar a este buen vaciamiento, a calmar esa acidez, me va a ayudar a tener un mejor pH gástrico
y me va a ayudar a disminuir estas molestias que tengo del ardor, del reflujo, de la distensión abdominal, todos los síntomas que van relacionados con una gastritis, ¿no? Que ya son bien conocidos. Perfecto, pues muchas gracias. Y justamente este es el momento perfecto porque por 1230 te llevas las dos cosas. Lo práctico del equilibrio que ya conoces con Vitamin Gummies Gastro, que es para que veas, como dice el doctor, o potencializar esos efectos positivos de equilibrio. Doctor, pues le agradezco muchísimo esta conexión, muy interesante, placer, Dani, como siempre. como siempre. A ustedes por Un haberse gusto. conectado. Estoy segura que después de esta charla todos vamos a empezar ya a consumir Equilibrium de manera diaria porque de verdad hace totalmente la diferencia. Y por supuesto ahora con la nueva presentación en sobres, que de verdad, doctor, aquí sí, o sea, todo lo que usted desarrolla de verdad siempre viene a mejorar nuestra vida, pero el Equilibrium en sobres mucho más porque es práctico, lo podemos traer en donde estemos. Le agradezco muchísimo. Gracias a ti, Dani. A ustedes también. Gracias que a tengan un buen ustedes. día. Hasta Buen día. luego. Bye, bye.